Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a hablar ahora de un proceso que toda institución o que toda organización debe tener, que es el proceso de capacitación. Y considero que al escuchar esta palabra se nos viene a la mente algunos conceptos, por ejemplo, guía, orientación, inducción. ¿Qué es lo que se le hace generalmente a las nuevas personas que van a colaborar con nuestra misión como institución, como organización, dentro de su capacidad, dentro de sus funciones como trabajador prácticamente? La capacitación vamos a definirla como un medio para apalancar el desempeño en el trabajo. Cuando hablamos de apalancar, hablamos de darle los andamios a la persona para desempeñar y desarrollar su trabajo de la mejor manera posible. Sea en una institución, en una organización, la orientación y la capacitación siempre van a tener que estar presentes. ¿Por qué? Porque esta nos va a servir a nosotros de guía y de orientación para esas nuevas personas, para que ellos conozcan qué pretendemos lograr, qué queremos alcanzar, cuáles son nuestros objetivos y todo lo que tenga que ver con nuestra empresa o nuestra institución en todo caso. La capacitación siempre va a ser un medio para desarrollar competencias de las personas, especialmente de las personas que recién ingresan, perdón, para que puedan ser más productivas. En este sentido, para que tengan la capacidad de producir, de crear, de innovar. Por eso hablamos de que sean productivas, creativas e innovadoras. No solo que se vayan a sentar para saber que el objetivo de mi organización, el objetivo de mi institución es tal y tal cosa, sino que ellos también puedan proponer, puedan crear e innovar dentro de sus funciones. ¿Para qué? Para lograr que esa persona se sienta valorada dentro de la institución o dentro de la organización, para que cada vez se sienta más valiosa. Obviamente, cualquier persona, sea nueva o tenga algún tiempo trabajando, cuando se envía capacitación es porque queremos mejorarla como colaborador, como persona. ¿Para qué? Para que nos pueda ayudar a nosotros en diferentes procesos. La persona, por medio de la capacitación y del desarrollo, va a lograr algunos puntos. En primer lugar, va a asimilar información, va a conocer cuál es la orientación de mi organización, de mi empresa o de mi institución, como información que obviamente tiene que saber. Cuando una persona se compromete directamente con su lugar de trabajo, es porque va a saber la información necesaria para trabajar ahí. Va a aprender habilidades. Pongamos en cuenta una institución de comida. Cuando le enviamos a capacitación, va a asimilar la información de qué es esa organización o esa institución de comida, cuáles son sus objetivos, qué pretende, qué vende. Una vez que sabe eso, vamos a desarrollar sus habilidades. Si es bueno para cocinar, pues obviamente vamos a desarrollar esas habilidades, pero también vamos a aprender otras habilidades para desarrollar también actitudes y comportamientos diferentes y para elaborar conceptos abstractos. Cuando hablamos de actitudes y comportamientos, cómo afrontar problemas, cómo comportarse ante tal y tal situación, pongámoslo ahora en el contexto educativo, que es donde más nos interesa. Cuando enviamos a una persona a capacitación, en primera instancia, dependiendo del tipo de capacitación, dependiendo de la temática que se vaya a desarrollar, va a asimilar información, es decir, va a aprender algo. De ese aprendizaje va a desarrollar habilidades. Por ejemplo, si yo como director enviara a un docente a capacitarse sobre nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, la información la va a captar, va a aprender habilidades que pronto va a desarrollar con los estudiantes. Y de esas habilidades, de esas actividades que vaya a desarrollar,
Podemos ver sus actitudes y comportamientos y qué tanto le funcionó la capacitación. Y con los conceptos abstractos, cómo lo puede poner en práctica cada vez más y de mejor forma. La mayor parte de los programas de capacitación se concentra en transmitir al colaborador cierta información acerca de la organización, y aquí está uno de los puntos. Asimilar información, transmitir la información concreta al colaborador. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué pretendo? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero lograr? Las políticas que se tienen en el área educativa, por ejemplo, los reglamentos que se tienen, cómo puede cometer una falta leve, una falta grave, cuáles son sus derechos, sus obligaciones, desde la propia Ley de Educación Nacional, desde la propia Constitución, desde los reglamentos internos. Ahí hablamos de sus políticas, de sus directrices, de qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer, las reglas que tiene que cumplir y los procedimientos que tiene que tener. Y algo muy importante que se debe compartir con todas las personas es la misión y la visión de la institución. En este caso, cuando hablamos del contexto educativo, vamos a dejar un tanto de lado el producto y los clientes. Nos centramos más en la visión y la misión, en las políticas, las directrices y la organización. ¿Por qué? Porque es lo que va adecuando en nuestro contexto, obviamente. Ya si hablamos de empresas que van a lucrar de X o Y forma, sí podemos hablar de un producto, cómo vender, cuáles son nuestra cartera de clientes y todo lo que necesitamos. Vamos también a conocer, por ejemplo, cómo es que diseñamos un plan de capacitación. En este caso ya dejamos de lado nuestro rol como jefes, como directores, como personas que mandan a otras a capacitarse, y tomamos el rol del capacitador. Obviamente necesitamos un plan, y para ese plan necesitamos tener estas 4 bases para ese desarrollo. En primer lugar, necesitamos hacer un diagnóstico que va a ser el inventario de las necesidades que se tienen en la organización. Después ya diseñamos nuestro plan, ya después aplicamos ese plan y después evaluamos los resultados. Esto lo vamos a ir viendo un poquito más extenso, un poquito más adelante. Toda capacitación tiene que tener un enfoque. Sí o sí tiene que tener un enfoque. En este caso, las capacitaciones, además de ocuparse de transmitir información, de concretar habilidades, de fomentar actitudes y conceptos, en estos tiempos ahora se va a orientar al desarrollo de las competencias que desea la organización. Es decir, que vamos a capacitar de acuerdo a las necesidades organizacionales o institucionales. La persona a quien yo envío a capacitar o que yo capacito tiene que estar con una orientación directamente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente así mejoramos la calidad tanto de la persona, de sus funciones y obviamente la calidad de la institución. Hablamos de capacitación desde 2 puntos de vista: desde lo que se sustenta en los puestos y de lo que se sustenta en las competencias. Y cada una de estas 2 vistas va a tener un objetivo primario, un final, una eficiencia, eficacia, indicador, rendimiento sobre la inversión. Y es lo que podemos leer en este caso. Por ejemplo, en lo que está sustentado en los puestos por su objetivo primario, va a ser, en primer lugar, el objetivo de la capacitación, preparar al ocupante del puesto para que desempeñe el trabajo correspondiente. En este caso solo lo vamos a orientar para que trabaje lo que tenga que trabajar. Cuando la capacitación está sustentada en competencias, el objetivo primario va a ser desarrollar las competencias individuales. ¿Para qué? Para que la persona también logre desempeñar y desarrollar su trabajo
lo que le corresponde, pero desde su individualidad, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus habilidades. El objetivo final, por ejemplo, en los puestos es ocupante de puestos bien capacitados y preparados. Obviamente eso siempre vamos a tener lo que tener. Y en cuanto a competencias, competencias disponibles para ser aplicadas en cualquier momento en la organización. Si capacitamos únicamente en un puesto, obviamente muchas veces ese puesto solo lo va a desempeñar esa persona y ahí se va a quedar. Pero ¿qué pasa si capacitamos en competencias? Cualquier persona va a ser capaz de aplicar cualquier habilidad en cualquier momento y en cualquier situación. Y es así como vamos comparando lo que se sustenta en un puesto y lo que se sustenta en competencias. En cuanto a la eficiencia, la calidad, la rapidez y el bajo costo de la capacitación de acuerdo a los puestos, de acuerdo a las competencias, la rapidez en la creación y el desarrollo de competencias necesarias. ¿Qué necesita la persona aprender? ¿Qué necesita mejorar? Y es así como vamos a ir dividiendo, digámoslo así, comparando la capacitación desde un puesto ante la capacitación desde una competencia. La capacitación sí o sí va a tener algunos puntos importantes. Dentro de esos puntos importantes va a ser, uno, la transmisión de información, es decir, que la persona va a adquirir información acerca de la organización, lo que ya hablábamos hace un momento, cuáles son sus reglas, sus productos, pero también con la capacitación vamos a desarrollar habilidades. ¿Para qué? Para que la persona capacitada ejerza su función de la mejor manera posible. Desarrollar actitudes, el cambio de actitudes de negativas a positivas, de seres inconscientes a seres más conscientes, de seres inocuos a seres productivos. También en desarrollar conceptos, cómo pueden proponer ideas, proponer conceptos, ayudar a las personas a términos globales, es decir, cómo pueden mejorar, cómo pueden ampliar su función en sí. Una vez que tenemos esto, pasamos al proceso de capacitación. Y la capacitación siempre va a ser un proceso continuo y va a tener 4 etapas. Las 4 etapas que prácticamente forman el plan de capacitación. La primera etapa va a ser el diagnóstico. Si nos recordamos en este pequeño esquema, de aquí va a salir nuestro plan de capacitación. Y cada una de esas etapas va a ser funcional y va a ser base primordial para el desarrollo de la misma. El primer punto va a ser el diagnóstico. Y aquí vamos a hacer un inventario de necesidades o de carencias que tiene una institución, obviamente. Las necesidades que pudieron haber presentado en el pasado, que pueden presentar en el presente o que pueden presentar de forma futura. Pongámoslo en el contexto educativo, que es lo que quizás más nos interesa. ¿Cuáles fueron las necesidades pasadas, el año pasado, por ejemplo, para orientar a los docentes, para capacitarlos en un área? Por ejemplo, el retorno a la presencialidad. Eso es un tema de capacitación de acuerdo a una necesidad pasada, una necesidad presente, por ejemplo. ¿Qué métodos y qué formas de enseñanza-aprendizaje pueden haber? O necesidades futuras, por ejemplo, la atención a personas con discapacidades. Son diferentes necesidades que podemos ir viendo dentro de la institución. Para ese diagnóstico tenemos que tener en cuenta estos 4 factores. En primer lugar, el análisis organizacional. Se tiene que tener un diagnóstico de la organización o de la institución, tener claros y determinar cuáles son la misión y la visión de esa institución y sus objetivos, obviamente.
Con el diagnóstico también tenemos que analizar los recursos humanos que se tengan, cuál es el comportamiento de mis docentes en el caso del contexto educativo, cuáles son sus actitudes ante la capacitación, cuáles son las competencias que necesitamos alcanzar con ellos. ¿Para qué? Para cumplir nuestra misión y nuestra visión y para cumplir obviamente nuestros objetivos. Tenemos que analizar los puestos, el estudio de los requisitos que exigen los puestos, sus especificaciones y cambios. En este caso, cuando hablamos de capacitación o de diagnóstico para los puestos, ¿qué necesita, por ejemplo, el docente de ciencias naturales? ¿Qué orientación necesita el docente de lenguaje o la docente de lenguaje, la docente de ciencias, de sociales, de arte? No solo es capacitar por capacitar, es capacitar de acuerdo a las necesidades de la institución. Tenemos también dentro del diagnóstico el análisis de la capacitación. ¿Cuál va a ser mi objetivo para capacitar? ¿Para qué estoy capacitando? Ese es uno de los puntos importantes. Una vez que tenemos el diagnóstico, pasamos al diseño de la capacitación básica y prácticamente a armar el plan de capacitación que necesitamos. Aquí vamos a armar el programa, el proyecto, la planificación, como ustedes lo quieran decir, de acuerdo a las necesidades que diagnosticamos con anterioridad. Si mi diagnóstico identificó que mi necesidad primordial para capacitar a mis docentes es en temas de metodologías actuales de enseñanza-aprendizaje, mi plan y mi diseño tienen que estar orientados en ese tema. ¿Por qué? Porque estoy atendiendo a una necesidad diagnosticada. Para diseñar mi plan de capacitación tengo que tener en cuenta estos aspectos. En primer lugar, ¿quién debe ser capacitado? En el caso educativo, el personal administrativo, el personal docente, el personal estudiantil o los estudiantes, el personal de apoyo, los padres de familia. Depende, aquí vamos a ir orientando nuestro plan de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al tema del diseño y de acuerdo al tema diagnosticado. En pocas palabras, ¿a quién debo capacitar? A mi personal al que va orientada mi capacitación. ¿Cómo capacitar? ¿Qué métodos voy a utilizar para capacitar? ¿Qué formas, qué estrategias, qué recursos voy a utilizar para capacitar? ¿En qué capacitar? Aquí está el asunto y el contenido de la capacitación. ¿Cuál es mi tema de capacitación básicamente? ¿Cuál va a ser el tema que voy a desarrollar con mis docentes para capacitarlos en tal y tal temática? Viene el otro punto, ¿quién capacitará? El instructor o el capacitador. Es recomendable y sería lo ideal buscar capacitadores externos fuera de la institución que sean expertos en el tema a capacitar. Yo no puedo traer por ejemplo, a un doctor a capacitar en temas psicológicos, ni puedo mandar a un psicólogo a capacitar en temas, por ejemplo, ambientales. Quizá tenga noción de los temas, pero no tiene el conocimiento tan arraigado para capacitar. Entonces, este es uno de los puntos más importantes. Muchas veces las capacitaciones no funcionan y no sirven porque el instructor no es el adecuado para el desarrollo del tema. ¿En dónde se capacitará? ¿En qué lugares se va a capacitar? ¿En la institución, fuera de la institución, en algún lugar fuera del área de la institución? Ya dependerá del tipo de capacitación que se tenga. ¿Cuándo se capacitará? La época, el horario de la capacitación. En este caso podemos definir un cronograma, en qué horario, en qué fechas. ¿Y para qué capacitar? Y aquí está el punto clave. ¿Por qué estoy capacitando? Ya no es para qué, sino por qué. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué pretendo yo lograr con esa capacitación? Si
Estoy capacitando a mis docentes en el tema de metodologías actuales de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? ¿Cuál es mi objetivo? Probablemente mi objetivo sea que ellos implementen esas estrategias y esas metodologías en su desarrollo docente, en el desarrollo de sus clases. Y ahí ya estamos concretando estos pasos. Una vez terminado nuestro plan de capacitación con todas estas partecitas, concretada directamente nuestra planificación, nuestro esquema, nuestro proyecto, pasamos al proceso de implantación. En pocas palabras, la ejecución de la capacitación. Básicamente poner en marcha nuestro plan que debimos hacer en base al diagnóstico. Para el desarrollo de los planes hay que tener en cuenta algo. Siempre va a tener que siempre tenemos que tener en vista, en cuenta, el tema a capacitar para buscar la técnica de capacitación adecuada. Y tenemos algunas técnicas que nos presentan aquí, por ejemplo, en el uso de la razón. Cuando orientamos al contenido en la capacitación, podemos hacer lecturas, podemos hacer instrucciones programadas por computadora, porque solo estamos orientando al contenido. Lo que me interesa ahí es que la persona a capacitar conozca del tema. Cuando hablamos del proceso, ya es poner un poquito en práctica, pero no en práctica directa, sino un tanto indirecta, lo que aprendimos con el contenido. Y aquí podemos dramatizar, sensibilizar, un desarrollo de grupos, podemos incluso exponer, dar opiniones, porque ya nos estamos centrando al proceso. Y para el uso de la razón tenemos las mixtas también, el contenido y el proceso, que es quizá tal vez una de las formas más adecuadas de capacitación, porque estudiamos un caso, le damos resolución o lo resolvemos, podemos jugar, podemos hacer simulaciones, podemos hacer conferencias, diversas técnicas de trabajo, podemos, por ejemplo, crear discusiones, debates, foros. De todo podemos hacer para que las personas usen la razón en este caso. Tenemos las técnicas de capacitación que se van orientando en razón del tiempo. Y esto va a ser especialmente en el desarrollo del año, pongámoslo de esa forma. Capacitamos o tenemos técnicas de capacitación antes del ingreso a la empresa o a la institución. ¿Qué tiene que saber el nuevo básicamente antes de entrar a trabajar? Aquí vamos a encontrar los programas de inducción o de integración a la empresa o también a la institución. Lo que hablábamos con anterioridad. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? La persona que va a ingresar a la institución o a la empresa tiene que tener en claro eso sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando conoce los objetivos de su empresa va a trabajar en pro de ello. Y vamos a tener las técnicas de capacitación después del ingreso a la empresa. Ya tenemos la capacitación en el local, en el servicio, fuera del local o fuera del servicio. Pongámoslo siempre en el contexto educativo. Una institución contrató a un docente nuevo. Lo contrató para el área de matemática, por ejemplo. El docente tiene el conocimiento en el área, puede ser el mejor y excelente docente, pero también tiene que adecuarse a las necesidades del contexto en el que va a desempeñar su trabajo, en donde lo vamos a capacitar antes para que conozca mis objetivos, la visión, la misión de la institución, para que conozca cómo se trabaja, cuáles técnicas son funcionales, cuáles son poco funcionales, y durante el desarrollo de su labor irlo capacitando. Por ejemplo, si iniciamos en enero, en marzo darle una capacitación, una orientación.
de qué puede hacer, de cómo puede trabajar mejor. Y ahí ya estamos teniendo técnicas de capacitación de acuerdo a un plan, obviamente. Tenemos también las técnicas en razón de local, en el local de trabajo, capacitación en tareas, rotación de puestos, enriquecimiento de puestos. Algunas veces podemos pedir o, por ejemplo, cambiar para experimentar cómo se siente dar una clase de artes, por ejemplo. Que el docente de arte sienta cómo es dar una clase de ciencias, solo con el objetivo de ir capacitando, de ir valorando el trabajo de cada uno. Y tenemos las que están fuera de lo local. Aquí podemos encontrar diferentes cosas. Las clases individuales que pueden tomar los docentes muy aparte, fuera de la capacitación, películas, paneles, casos, dramatizaciones, debates, simulaciones o juegos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra forma de capacitación. Después de todo este proceso, tenemos el proceso de evaluación. Si en la escuela nos han evaluado, por ejemplo, bimestral, trimestral o semestral, la evaluación siempre va a permitir encontrar aciertos y debilidades dentro de cualquier ámbito. Y en la capacitación no va a haber excepción. La evaluación me va a permitir revisar los resultados que yo tuve con mi capacitación. ¿Qué tan buena fue? ¿Qué tan funcional fue? ¿Qué tan eficiente fui yo como capacitador? ¿Qué tan eficientes fueron mis capacitados? ¿Cómo van a poner en práctica esa capacitación? Eso es uno de los puntos más importantes, quizá del proceso de capacitación, el tener la evaluación. Tenemos un impacto de capacitación que va de lo menor a lo mayor y lo menor está hasta abajo. La reacción del aprendiz es lo que vamos a evaluar en primera instancia. ¿Qué tan satisfechos están esas personas a quien nosotros capacitamos con nuestro tema, con nuestro programa, nuestro taller de capacitación? ¿Cómo podemos mejorar la actitud del aprendiz? Si hay disposiciones o predisposición a recibir una nueva capacitación. Esa va a ser la reacción de mi aprendiz, la reacción que tuvo esa persona ante el proceso de capacitación, básicamente. Seguidamente vamos a tener el aprendizaje. ¿Qué adquirió de nuevo el aprendiz? ¿Qué adquirió de nuevo el capacitado? ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes, qué mejora con sus competencias personales adquirió, absorbió? Eso es uno de los puntos más importantes. Tal vez no el de mayor rango, pero uno de los puntos más importantes, porque me va a ayudar a mí también a conocer qué tan buena fue mi capacitación. En el tercer punto vamos a tener el desempeño, que es el programa de capacitación, cómo este ha provocado cambios en el comportamiento del aprendiz. Básicamente, cómo ha impactado mi capacitación en el capacitado. Hay una transferencia de lo aprendido al lugar del trabajo y a las actividades del aprendiz. Yo le enseñé un tema, él lo aprendió, tuvo una reacción, tuvo un aprendizaje y ahora él lo va a ir a compartir, él lo va a ir a poner en práctica, él lo va a ir a desarrollar. Ese va a ser mi desempeño. Vamos a obtener el resultado de ese desempeño, obviamente, y es el punto número 4, mi resultado. ¿Qué impacto tuvo mi capacitación? En este caso, aquí nos dice negocios, en los negocios de la empresa y agrega valor a la organización, el cliente y el mercado. En el caso educativo, ¿qué impacto tuvo en el desempeño? ¿Qué impacto tuvo en los estudiantes la nueva forma en que fue a dar su tema al profesor? ¿Qué tanto impacto tuvo
el desarrollo de una clase con las habilidades que aprendió el profesor y que puso en desempeño y desarrollo. Ese va a ser mi resultado. Y por último vamos a tener el rendimiento de la inversión. El programa de capacitación produce beneficios para las empresas y sus resultados compensan ampliamente los costos. ¿Cuál va a ser la ganancia que yo obtenga de esa capacitación? Un docente mejor preparado, una persona con nuevas técnicas de enseñanza, un docente con más habilidades sociales, con más conocimiento. Y esa va a ser la ganancia prácticamente para la institución educativa, porque estamos hablando de la educación. Para ir terminando, el plan de capacitación va a tener estas características. Recordemos, tenemos el diagnóstico, tenemos el diseño, tenemos el desarrollo y tenemos la evaluación. Para el diagnóstico siempre vamos a buscar las necesidades que necesitamos satisfacer. Y dentro del diagnóstico vamos a conocer los objetivos de la organización, cuáles son sus competencias, los problemas, y aquí es donde tendríamos que centrarnos, cuáles son los problemas que vemos y que necesitamos mejorar, que necesitamos disminuir para que nuestra organización o nuestra institución vaya mejorando cada vez más. En el diseño de la capacitación, lo que hablábamos anteriormente, a quién voy a capacitar, cómo lo voy a hacer, qué temas voy a abordar, dónde voy a capacitar, qué días, cuándo, qué fechas, en qué horarios voy a capacitar. Ese es nuestro diseño de capacitación. Vamos a tener la inducción o la implantación y aquí ya vamos a tener el desarrollo de la misma. ¿Quiénes pueden capacitar? Obviamente puede capacitar el mismo gerente, el mismo director de la institución. Lo puede hacer, obviamente. Puede capacitar un coordinador, por ejemplo. Pueden capacitar a ambos. O pueden traer a personas expertas en un tema para capacitar a mis docentes, a mis colaboradores. Por eso dice por terceros, porque va a venir un ente exterior a capacitar y a compartir. Y por último vamos a tener la evaluación de los resultados. Y en este caso vamos a tener el monitoreo del proceso. Se desarrolló bien mi capacitación. El capacitador dio a conocer los temas necesarios, lo hizo de forma adecuada, tuvo ¿cómo decirlo? Un vocabulario adecuado. ¿Cómo mido mis resultados? La actitud de mis docentes o de mis colaboradores fue adecuada. Los conocimientos que adquirió los puso en práctica. Ese va a ser mi resultado. Si iba de un modo un tanto bajo, que ahora ese bajón sea una subida en su desempeño. También con evaluación vamos a comparar la situación actual con la anterior. Si hace un mes estaban apáticos, ¿cómo les impactó la capacitación? ¿Será que están más animados? ¿Será que están mejor orientados? Para eso vamos a comparar situaciones también. Y en el análisis de costos-beneficios. Muchas veces para capacitar se lleva dinero, se lleva un costo que siempre va a estar presente. Pero a comparación del beneficio que voy a obtener, ¿qué tan grande es ese costo? Y eso también hay que evaluarlo. Mi capacitación pudo salir, por ejemplo, pongámoslo sencillo, 100 quetzales. Gasté 100 quetzales en la capacitación, pero mi beneficio fue aún mayor porque estoy produciendo más, estoy haciendo que los estudiantes o que mis docentes sean más comprometidos, entonces ya tenemos un costo-beneficio bastante adecuado. Este es el resumen de lo que es capacitación, de cómo va orientado el plan de capacitación, especialmente ese plan de capacitación, y tener en cuenta también que todas las personas
en cualquier institución, en cualquier organización, en cualquier lugar donde vaya a trabajar, se tiene que capacitar. Y la capacitación siempre va a ser fundamental porque va a permitir en todo momento integrar a las personas. Y ese es uno de los puntos más importantes. Lograr que las personas se integren, se adapten al cargo que van a desempeñar, que se adapten también a las relaciones que van a tener con sus compañeros, que se vayan adaptando al ambiente de trabajo, que vayan conociendo su ambiente de trabajo. Y ese es el punto primordial dentro de la capacitación. Con esto terminamos este tema. Muchas gracias.